Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Yo por aquí entre despierta y dormida comenzamos a preparar las loncheras escolares. En esta oportunidad vamos a preparar dos loncheras porque tengo a mi chiquitita que comenzará también el colegio, así que rápidamente comencemos a preparar. A mi hijita pequeña le enviaré 4 huevos de codorniz que ya lo estoy sancochando y lo voy a acompañar con choclo desgranado de esta marca. Ya viene precocido y nos ayuda un montón con el tiempo. Voy a colocar en este tupper que tiene 3 divisiones. Voy a colocar los huevitos de codorniz. Voy a acompañarlo también con uvas, que he conseguido uvas que no tienen pepas y están bastante dulces, los he cortado por la mitad. Ella es una chiquita que va a entrar al inicial, así que no necesita una lonchera que contenga mucho alimento porque yo sé exactamente la cantidad que ella va a comer. Voy a colocarle también algunos choclitos y para finalizar voy a colocarle unos cuadraditos de quesos. Nosotros conocemos a nuestros pequeños y sabemos la cantidad exacta que ellos o ellas van a comer. Como siempre te digo, si tú sabes que tu pequeño, más aún si recién va a comenzar el colegio, no sobrecarguemos las loncheras. Voy a acompañar esta lonchera también con estos tenedorcitos que estoy segura que le va a gustar y le va a llamar la atención para que pueda coger el quesito o los choclitos, lo que a ella más le guste. Tapamos el tupper y ya tenemos la lonchera lista. Esta lonchera será acompañada con agua. Ahora sí, comencemos con la lonchera para mi niño grande. Para mi niño grande voy a hacer una lonchera más suculenta porque él sale más tarde, él ya está en primaria. Voy a hacer un taquito de huevos, así que vamos a colocar 2 huevos, vamos a poner sal y pimienta al gusto. Estoy utilizando jamón de pavo y queso, que simplemente lo he cortado con mis dedos. Utiliza un queso que sepas que se va a derretir. Voy a utilizar esta tortilla de maíz que es integral. En una sartén ponemos al fuego, voy a colocar un poco de aceite de oliva en Sprite y voy a colocar toda mi tortilla a fuego muy bajito nada más. Vamos a empezar a mover. Y cuando veas que el huevo ya está cocido, colocarás encima la tortilla de maíz o la rapidita integral, como tú lo conozcas, y vas a colocar un plato encima, lo vas a voltear, lo vas a regresar a la sartén y literalmente como si fuera un taquito, lo vas a doblar y unos 3 minutos por lados y listo. Ya tenemos el taquito listo para que lo puedas colocar en el tupper. Esta lonchera también voy a colocar uvas. El taquito lo he partido en 2 para que pueda ingresar. Y voy a colocar también frutos secos y esta lonchera también será acompañada con abundante agua. Y listo, día 1 ya tenemos nuestras 2 loncheras terminadas, así que a guardar. Y llegamos al día martes. Hoy día voy a preparar unos sándwiches de pollo deshilachado. Yo este pollito deshilachado ya lo tenía una noche anterior y vamos a comenzar preparando un pequeño aliño que acompañará este sándwich. Yo aquí tengo una cucharada sopera de mayonesa light, un poquitito de mostaza, sal y pimienta al gusto y vamos a mezclar muy bien. Este mismo sándwich se lo voy a mandar también a mi chiquitina, pero en una cantidad más pequeña porque ella come más poquito. Y vamos a poner acá el pollo deshilachado. Vamos a mezclar muy bien. Si tú ves que de repente está muy espeso, puedes soltarlo con un chorrito muy pequeño de leche evaporada. Este sándwich va a ser con pan de molde integral. Vamos a colocar el pollo deshilachado. Seamos generosos con el pollo deshilachado. Vamos a colocar. Y como yo sé que a él los sándwiches le encanta con ketchup, vamos a colocarle a él un poquito de ketchup también. Si a tu hijo no le gusta el ketchup, no se lo colocas. Voy a colocar también unas rodajas de tomate y una cosita muy chiquitita de sal. Voy a engreír a mi hijito y le voy a colocar un poquitín nada más de papitas al hilo, pero puede ser opcional. Aplastamos muy bien para que no se nos vaya a desarmar. Lo cortamos por la mitad y listo. Ya está para colocarlo en el tupper. Y mira la buena pinta que tiene mi sándwich, se ve buenazo. Esta lonchera también será acompañada con fruta, obviamente. Hoy día tocó manzana. Y estoy exprimiendo la mitad de un limón para que la manzana no se oxide y llegue en su color natural hasta el momento que él se lo vaya a comer. Para que la manzana no llegue tan mojada por el limón, vamos a pasarle papel toalla para secarlo un poco y listo. Ya está para colocarlo en nuestro tupper. En el espacio que me queda yo le colocaré una galletita de coco.
La misma lonchera, pero con cantidades más reducidas, también le enviaré a mi chiquitina. Como puedes ver, a ella le voy a enviar solamente la mitad de un sándwich y algunos trocitos de manzana, y para ella estas cantidades va a ser suficiente. Entonces ya tenemos lista las 2 loncheras para mi niño grande y para mi chiquitina. Y estas 2 loncheras serán acompañadas con un delicioso emoliente. Si no sabes preparar el emoliente, no te preocupes, que en la parte de arriba te dejaré el enlace de mi video de cómo se prepara. Y listo. Y llegamos al día miércoles. Rápidamente estoy sancochando algunos arbolitos de brócoli, que también lo acompañaré con nuggets. En una sartén caliente voy a colocar un poquito de aceite de oliva en spray, y estos nuggets ahora vienen en forma de animalitos, en forma de dinosaurios, para que sean más llamativos para nuestros niños al momento de la lonchera. Irá acompañado también con sandía. Hoy día tocó sandía, que lo he cortado en cuadraditos y lo voy a colocar. Esta lonchera es para mi niño grande, así que estoy colocando 4 nuggets porque él come un poquito más, así que vamos a colocarle sus 4 nuggets. También voy a colocarle un pomito de ketchup para que lo pueda disfrutar junto con sus nuggets. Colocaré también algunos tenedores y listo, la lonchera para mi niño grande ya está lista para poder guardarlo. La misma lonchera, pero con cantidades más reducidas, también le enviaré a mi chiquitina. A ella solamente le estoy colocando 2 nuggets, algunos trocitos de sandía y unos 2 a 3 arbolitos de brócoli serán suficientes. Y ya tengo las 2 loncheras terminadas. Ambas loncheras estarán acompañadas con agua. Así que lonchera del día miércoles terminada. Y llegamos a la lonchera del día jueves. Hoy día toca pizzitas. Voy a preparar pizzas con estas tortillas de maíz integrales, o más conocidas como rapiditas integrales. Encima voy a colocar una cucharada de pasta de tomate y he rallado un poco de queso mozzarella. Las cantidades del queso pueden variar dependiendo de tu gusto. He cortado en trozos pequeños, en cuadraditos, jamón de pavita también, y encima voy a colocar un poquito de orégano. Aquí podrías colocar también tomate, hojas de espinaca, pero eso ya depende de ti. Llévalo al fuego, con fuego muy bajito, lo tapas y después de 10 minutos estas pizzitas ya están listas para colocarlo en el tupper. A mi chiquitina le enviaré sus 2 galletas de coco, que ya le encanta. Voy a colocar también uva, que lo he cortado en mitades, y en el otro espacio que me está quedando voy a colocarle un yogur griego, su cuchara, su servilleta, y esta lonchera para ella será acompañada con un jugo de maracuyá. Y suficiente. Y para el niño grande voy a colocar las 2 pizzas que he preparado, que ya te enseñé cómo lo he hecho. En el otro espacio voy a colocar trozos de papaya. Para que la papaya no tenga ese olor peculiar, voy a colocar unas cuantas gotitas de limón y va a quedar perfecto. En el otro espacio voy a colocar unas cuantas pasitas y listo. Esta lonchera también será acompañada con jugo de maracuyá, que está heladito. Entonces, lonchera del día jueves terminada. Y al fin hemos llegado a la lonchera del día viernes. Hoy día toca engreír a mi niño grande, así que voy a enviarle unos tequeños que los voy a rellenar con queso. Los tequeños los puedes rellenar con lo que más te guste o le guste a tu hijo o a tu hija. En esta ocasión yo lo voy a rellenar con queso. Voy a colocar un poquito de queso y le voy a aplastar con el tenedor para que se selle. Una vez que ya he terminado de rellenarlos, lo voy a colocar en una sartén con un poquito de aceite y lo voy a freír para luego ponerlo en un papel absorbente. También voy a enviar un poquitín de guacamole. He colocado media palta, sal y pimienta al gusto, y voy a colocar, muy importante para que no se me vaya a negrear la palta, voy a colocar media tapita de limón. También le voy a agregar una cucharada de tomate que he cortado en cuadraditos pequeños y listo, su guacamole para que acompañe sus tequeños ya está listo. La lonchera ha quedado así, sus tequeños, su guacamole y sus trozos de manzana, que también le voy a colocar un poco de limón para que no se vaya a oxidar, y esta lonchera será acompañada con agua. Y la lonchera de mi chiquitina prácticamente es lo mismo. A ella solamente le he colocado un tequeñito, unos rollitos de queso y sus trozos de manzana, porque ella come poquito nada más, y su botella de agua. Y listo, suficiente. Espero que este video te sirva para que puedas tener más opciones, más ideas de cómo preparar las loncheras escolares. Recuerda suscribirte a mi canal y ahora sí te dejo porque me voy al cole a dejarlos. ¡Chao! Y antes que me olvide, no te vayas a olvidar de activar la campanita de notificaciones. Es muy importante que lo actives para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube te pueda avisar. Ahora sí me despido. Adiós.